Ok, ahí ven mi pantalla. Sí, profe. Sí se ve, Ulises. Perfecto. Esta pequeña, es una pequeña diapositiva. Son muy pocas, se las envío más tarde. Que es una de las técnicas que nosotros como biotecnólogos, pues vamos a estar usando prácticamente rutinariamente, ¿sí? Ya sea en la parte... miren, es bien importante esto. Les voy a contar una anécdota. Una empresa que se llama Enmex. Profe, perdón que lo interrumpa, no está grabando. Ah, voy. Ahora no sé dónde. Esperen. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Sí, ya. Sí. muy bien. Entonces, les comentaba, hace como 5 años, una empresa que se llama Enmex se dedica a la producción de enzimas. Bueno, hay otras empresas muy grandes productoras de enzimas, ¿no? Por ejemplo, Novozymes es una de las más grandes mundialmente. Pero en México está esta empresa que se llama Enmex. Entonces, fíjense qué tan importante es conocer estas técnicas de biología molecular, particularmente estas de separación y purificación de proteínas. Enmex nos mandó un correo. Bueno, primero no sabemos cómo nos contactaron. A veces las empresas se guardan muchos secretos, ¿no? Entonces nos contactaron pidiéndonos de favor si podíamos ayudarles a hacer una electroforesis de proteínas. Porque ellos, bueno, desconocían esto, ¿no? Esta parte. Su grupo de analistas no tenían la experiencia en electroforesis de proteínas. Y era necesario que implementaran esa técnica porque iban ya a exportar sus enzimas al mercado europeo. Entonces iban a competir precisamente contra Novozymes, que es de origen europeo, porque sus métodos de producción de Enmex son muy baratos. Nos platicaron muy poco. Entonces nos contactaron pidiéndonos esto, que los apoyáramos técnicamente, o sea, enseñarles a hacer la electroforesis y nosotros hacer el análisis de una de sus muestras. Iban a exportar unas proteasas. Entonces querían tener una imagen de un gel de electroforesis donde se viera las bandas de sus enzimas. Entonces nos dijeron que cuánto íbamos a cobrar, ¿no? Bueno, la universidad no puede cobrar.
Entonces lo que se hizo fue que dieron apoyo para, en ese entonces creo que había un proyecto ahí en el grupo del doctor Francisco Fierro y el doctor Fernández Parrino, entonces dieron un apoyo para comprar reactivos y otras cosas. Entonces, pues ya les enseñamos a hacer la electroforesis, nosotros les hicimos una electroforesis en la universidad con ellos y ya pudieron exportar sus proteínas. ¿Sí? A lo que voy es que vean cómo una empresa tan grande no tenía el conocimiento, sus ingenieros no tenían el conocimiento previo para hacer esta técnica. Entonces es bien importante conocerlas. Muchos de ustedes llegarán tal vez a industrias que se dediquen a la producción de biológicos. Esta es una técnica rutinaria, ¿sí? Entonces, pues es importante conocer el fundamento, ¿sí? Entonces vamos rápido con las diapositivas. Ahí lo que vemos en la pantalla es las proteínas estructurales de un bacteriófago, del bacteriófago T4, esto que vemos aquí, ¿sí? Ahí, ¿sí ven que estoy señalando el gel? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, esta es una técnica diseñada por Lamley. De hecho, de ahí viene el buffer de Lamley, ¿no? Que se ocupa en este tipo de electroforesis, ¿sí? Entonces, recordemos, tenemos dos tipos de electroforesis. La PAGE, que es no desnaturalizante. Entonces, recuerden, aquí vamos a separar por masa y por carga, ¿sí? No adicionamos ningún detergente iónico. Sí que podemos adicionar un detergente no iónico y no agregamos ningún agente reductor, ¿sí? Y la otra es la SDS-PAGE, que esta sí es totalmente una separación por masa. ¿Por qué? Porque ya no interviene la carga, ¿sí? Recordemos que al agregar el SDS con una carga negativa muy fuerte, pues esto tiene como resultado que todas las proteínas, la mezcla de proteínas, tengan una carga negativa. Entonces pierden las cargas nativas, ¿sí? Entonces, al tener esa carga nativa, pues el patrón de migración de las proteínas también va a ser más claro y más eficiente. Si tenemos complejos macromoleculares, ¿sí? Por ejemplo, complejos de la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa, podemos separar todas las subunidades por este tipo de electroforesis, ¿sí? Porque se pierden enlaces, ¿sí? Vamos a hacer que se pierdan enlaces como puentes disulfuro y otras fuerzas electrostáticas que existen entre los monómeros de proteínas, ¿sí? Entonces, con esto podemos saber si esta proteína es dimérica, si es un homodímero, etcétera, ¿sí? Entonces, una técnica bastante vieja, de 1970. Entonces, aplicaciones, ya habíamos mencionado un poco, el criterio de purificación de proteínas. Esto era lo que quería esta empresa, ¿sí? Ellos hacían, la purificación de proteínas es un paso, digamos que es una operación unitaria extremadamente cara, ¿sí? Se necesita mucho dinero para cromatógrafos a gran escala, columnas cromatográficas y resinas de volúmenes muy grandes, ¿sí? Entonces, entre más pasos de purificación se realicen en un bioproceso para purificar alguna proteína u otro metabolito, pues más caro se va a hacer el producto final. Entonces ellos lo que hacían era solo un paso de purificación, ¿sí? Entonces la mezcla no estaba totalmente pura. Pero eso cómo lo iban a saber con un gel de electroforesis. Entonces ahí, ¿sí?
¿Dudas? No, profe. Bueno, sigo. Entonces ellos pues querían ver cuántas bandas aparecían en ese gel, ¿sí? Entonces sí que aparecían varias, pero bueno, eso era suficiente para que pudieran exportar ya sus productos, ¿sí? Que eran unas proteasas de Aspergillus niger, no recuerdo bien. Entonces, un criterio de purificación de proteínas, ¿sí? Nosotros cuando veamos la parte de clonación y purificación de proteínas recombinantes, pues vamos a ver que este criterio de purificación es muy importante, pero ahí, bueno, vamos a tener otras ventajas, ¿no? Que vamos a hacer. Vamos a hacer fusión de proteínas. Les platico rápido. Vamos a tener nuestra proteína y le vamos a poner una etiqueta, ¿sí? Por ejemplo, una colita de histidinas u otra enzima muy pequeñita. Entonces, con esta colita nosotros podemos purificar por afinidad en un solo paso, pero ya. Lo veremos pronto porque estoy viendo que el trimestre, no sé por qué, es muy corto, pero es igual que todos, tienen 11 semanas, pero se me hace muy corto. Entonces, para determinar el peso molecular, si hacemos una PAGE, en condiciones no desnaturalizantes, pues como también tenemos como variable la carga nativa de la proteína, pues la separación va a ser tanto por carga como por peso molecular, ¿sí? Entonces una proteína que esté cargada muy positivamente va a tener problemas de migración, nos va a dar un peso molecular aparente más alto del que realmente es. No así en la SDS-PAGE en condiciones desnaturalizantes, donde eliminamos esas cargas nativas y nos quedamos con una proteína con carga negativa totalmente, ¿sí? Entonces, aquí la migración, la carga no va a intervenir en el patrón de migración y solo el peso molecular, ¿sí? Para cuantificar, ¿sí? Nosotros podemos hacer, por ejemplo, una curva estándar de con concentraciones de proteínas conocidas, ¿sí? Y por una técnica de densitometría, o sea, ver, digamos, el volumen de la mancha, qué tan intensa es, podemos calcular cuánta proteína tenemos. Y algo muy importante es un paso previo para el Western blot, ¿sí? Esto de acá abajo, proteómica, ahorita no le hagan mucho caso. Sí que vamos a ver un poco de proteómica, ¿sí? Los fundamentos, pero por ahora no le hagan mucho caso porque nada más nos va a confundir, ¿sí? Entonces el buffer Lambly, ¿qué se basa? Es tris, ¿sí? Una sal, y glicina, ¿sí? Un aminoácido. El SDS, recuerden que esto es muy importante por las cargas y de cierta forma, pero muy poca ayuda a la desnaturalización. Lo que sí nos va a ayudar más a la desnaturalización es los agentes reductores, como el beta-mercaptoetanol o el ditiotrietol, ¿sí? Las muestras antes de correr las tenemos que calentar, ¿sí? Entonces eliminamos totalmente las cargas de la proteína. Entonces, esto es bien importante. Fíjense cómo tenemos grupos R que están cargados, ¿sí? Las proteínas también las podemos medir por hidrofobicidad, ¿sí? Entonces, esto es bien importante cuando entremos a la parte de purificación de proteínas recombinantes, ¿sí? Diseñar cepas para la producción heteróloga de proteínas recombinantes. Es tanta la producción de la enzima, ¿sí? Que a veces tenemos aglomerados proteicos que van a precipitar, ¿sí? Por ejemplo, recuerden sus clases de bioquímica estructural, ¿sí? Gran parte de las proteínas se conforman en estructuras globulares, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Estas proteínas globulares están rodeadas de moléculas de agua, ¿sí? Entonces, la misma estructura globular hace que las partes hidrofóbicas, digamos que estén en el centro de la proteína, ¿sí? Y entonces en el exterior estarán, digamos que las partes hidrofílicas de la proteína. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, y sobre todo esto nos importa mucho en la producción de proteínas, a veces
las proteínas no tienen un buen plegamiento, ¿sí? Que exponen sus partes hidrofóbicas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando muchas proteínas exponen estamos así globularmente, pero se empiezan a exponer sus partes hidrofóbicas? ¿Qué pasa con hidrofóbico e hidrofóbico? Se atraen y se juntan, ¿sí? Pero cuando estos son miles de moléculas de proteínas, se forman aglomerados, ¿sí? Muy hidrofóbicos porque están exponiendo sus partes hidrofóbicas. ¿Qué pasa? Pues tienden a precipitar, ¿sí? Entonces, estos aglomerados, esto le llamamos cuerpos de inclusión, ¿sí? Recuerden esta palabra, cuerpos de inclusión. Y estos aglomerados que precipitan, pues son muy difíciles de solubilizar, ¿sí? Entonces, si una enzima no es soluble, pues va a tener problemas para su actividad enzimática. Así regularmente estos aglomerados pierden actividad biológica, ¿sí? Entonces esto lo tenemos que evitar, ¿ok? Entonces, ¿pero qué pasa con el SDS? Bueno, evitamos esto, ¿no? Pero por cargas. Entonces, aquí en la figura lo que vemos es una proteína en su conformación nativa con distintas cargas, positivas, negativas, dependiendo de los residuos de aminoácidos que tenga presente. Naturalmente, por ejemplo, proteínas estructurales de membrana, pues van a tener una porción de la cadena polipeptídica con aminoácidos hidrofóbicos, ¿sí? Pero, ¿cuál es el fin de esto? Bueno, pues quedar atrapada en la membrana, ¿sí? Porque es una proteína que tiene que estar ahí en la membrana citoplasmática, ¿ok? Entonces, nosotros en el SDS-PAGE queremos evitar eso, ¿sí? Queremos evitar las cargas nativas de las proteínas, queremos eliminarlas. Y yo no diría eliminarlas, queremos cambiarlas a tener una carga negativa en todas las proteínas, ¿sí? Entonces, echamos mano del SDS. Entonces, con el SDS, al perderse cargas, ¿sí? Pues ahora tenemos una cadena polipeptídica totalmente solapada con cargas negativas, ¿sí? Entonces, al tener una carga negativa y en un campo eléctrico, ¿sí? Al tener cierto voltaje o ciertos watts constantes, pues vamos a tener un patrón de migración muy eficiente, ¿sí? Las proteínas con carga negativa van a empezar a migrar hacia el lado positivo de la cámara de electroforesis, ¿sí? Entonces, ¿cómo se forma este gel de poliacrilamida? ¿Sí? Esta red, ¿sí? Pues mezclando acrilamida, creo que lo mencionamos ayer, acrilamida con bisacrilamida, ¿sí? Entonces vamos a formar una red de este polímero. Pero en condiciones normales, ¿sí? Esta polimerización, ¿sí? De la acrilamida. Recuerden que la acrilamida y la bisacrilamida son dos polvos, ¿sí? Tenemos que preparar soluciones de acrilamida y de bisacrilamida, que vamos a hacer un paréntesis. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado al hacer este tipo de técnicas, ¿sí? Porque la acrilamida es un fuerte... es una molécula sumamente neurotóxica, ¿sí? Entonces el polvo de la acrilamida es muy fino, ¿sí? Si cuando estamos pesando acrilamida y no tenemos el suficiente cuidado y por ahí que polvo se va y nos cae en el ojo, pues recuerden, en el ojo tenemos el nervio óptico, ¿sí? Esta acrilamida al ser neurotóxica, pues va precisamente al sistema nervioso, ¿sí? Y pues de repente vamos a ver menos de un ojo, ¿sí? Y si esto es repetitivo, pues sí que vamos a tener problemas de visión, ¿ok? Entonces mucho cuidado con la acrilamida, ¿sí? De hecho ya ahora comercialmente se venden tanto geles ya prehechos como soluciones ya de acrilamida, donde ya solo tenemos que tomar nuestro volumen de acrilamida y nuestro volumen de bisacrilamida ya en soluciones, mezclarlas y formar el gel, ¿sí? Entonces, esta polimerización que ocurre entre la acrilamida y la bisacrilamida naturalmente es muy lenta, ¿sí? O sea, la polimerización
digamos que no es tan eficiente, digamos que en condiciones normales. Nosotros tenemos que adicionar un catalizador, ¿sí? Estos catalizadores son radicales libres. ¿Quiénes nos los van a dar? El persulfato de amonio, ¿sí? El persulfato de amonio va a producir estos radicales libres, pero para agilizar la reacción tenemos que agregar otro agente, ¿sí? Que es el TEMED. Tal vez hicieron su práctica en biología molecular, veían que el TEMED huele mucho, ¿sí? También hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Ok, ya una vez mezclada la acrilamida con la bisacrilamida, ¿sí? Al adicionar el catalizador, el persulfato de amonio y TEMED, pues se va a formar una red, ¿sí? La acrilamida va a polimerizar. Entonces el tamaño de nuestro poro va a ser dependiente de la cantidad de acrilamida que empleemos, ¿sí? Entonces, si queremos un poro más grande, tendremos que adicionar menos acrilamida, ¿sí? Si queremos un poro más pequeño, tendríamos que adicionar mucha más acrilamida, ¿sí? Porque de esto va a depender el tamaño de poro, ¿sí? Si tenemos proteínas muy grandes y un poro muy pequeño, pues no van a migrar una gran distancia, ¿sí? Se van a quedar regularmente arriba del gel. Entonces va a depender también de conocimientos previos de lo que nosotros deseamos, ¿sí? Ver en qué rango de peso molecular se encuentran nuestras proteínas, ¿sale? Entonces, bueno, para los que no han visto un gel, pero me parece que ya todos han llevado biología molecular, bueno, ese es un gel de electroforesis, ¿sí? Entonces, en la SDS PAGE se acostumbra mucho a hacer dos concentraciones de geles en un mismo sistema, ¿sí? O sea, tener un gel con, digamos que con dos concentraciones independientes de acrilamida. Entonces, por ejemplo, aquí en la imagen vemos esta primera parte del gel que se llama stacking, ¿sí? Que nosotros le vamos a llamar el gel concentrador, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función de este gel concentrador? Pues como su nombre lo dice, concentrar la mezcla de proteínas en un volumen mucho más pequeño, ¿sí? Tal vez nosotros inyectamos 50 microlitros del pozo, ¿sí? Al tener ya un campo eléctrico, pues este volumen va a empezar a ser más pequeño, ¿sí? Entonces esa es la función del gel concentrador. La siguiente parte del gel, que es la más grande, ¿sí? Y en distancia es la más larga, es el gel de resolución. Es aquí donde realmente se van a separar las proteínas, ¿sí? Después del gel concentrador, ahora en el gel de resolución vamos a tener una separación de proteínas, ¿sí? Entonces, en un gel concentrador, ¿sí? Vamos a tener tamaños de poro sumamente grandes. Entonces, regularmente el porcentaje que se emplea para los geles de concentración pueden ir entre el 4 y 5%, ¿sí? Pero el de resolución ya tiene, pues tiene que tener un poro más pequeño, ¿sí? Porque queremos separar. Entonces, regularmente los porcentajes de geles aquí pueden ir desde el 8 hasta el 14%, pero digamos que un porcentaje estándar de separación efectiva de proteínas que, por ejemplo, podrían ir de los 10 a los 250 kilodaltones, un porcentaje estándar sería el 12%, ¿sí? Entonces, ahí, esto es digamos que las partes de un gel de electroforesis de proteínas, ¿sí? Es una electroforesis de proteínas vertical, ¿sí? Recordemos los geles para separación de ácidos nucleicos, la electroforesis es horizontal, ¿sí? La tinción, nosotros podemos teñir las proteínas con varios colorantes, ¿sí? Uno de los más empleados es el azul de Kumasi. Ajá. Este azul de Kumasi, al tener propiedades cromogénicas,
también puede ser empleado para determinar la concentración de proteínas, que es el método de Bradford, ¿sí? Que tal vez ya conocen. Entonces vamos a tener dos tipos de tinción de azul de Kumasi, el R250 y el G250, que son las moléculas que tenemos allá abajo, ¿sí? Tenemos tinciones todavía mucho más sensibles que se basan en fluorescencia, ¿sí? La fluorescencia siempre es un método de detección y de cuantificación más eficiente que los métodos colorimétricos, ¿sí? Regularmente siempre ocurre así, y en el caso de la tinción de proteínas también es así. Entonces, miren, del lado izquierdo podemos ver tinciones de geles de bidimensionales, geles en 2 dimensiones. Aquí lo que hacemos es separar las proteínas primero por peso molecular y después, primero por punto isoeléctrico y después por peso molecular, ¿sí? Entonces, estas tinciones fluorescentes son mucho más sensibles que las tinciones colorimétricas. ¿A qué me refiero con más sensibles? Pues pueden detectar una menor concentración de proteínas, ¿sí? El azul de Kumasi no. Para poder visualizar las proteínas tenemos que tener concentraciones regularmente más altas, ¿sí? Existe una tinción que es equiparable con las tinciones fluorescentes, que es la tinción con plata, ¿sí? Que es el gel que vemos del lado derecho, ¿sí? Entre algunos inconvenientes de la tinción con plata es que, bueno, es más laborioso la marcha de tinción con plata. Si exponemos mucho el gel, se vuelve oscuro, ¿sí? Entonces perdemos la visualización de las bandas. Y la otra que a nosotros nos interesa mucho, que viene ya en las clases posteriores, es que la tinción con plata dificulta mucho la identificación de proteínas por espectrometría de masas, ¿sí? Que es lo que veremos en la parte de proteómica, ¿ok? Entonces, pues depende qué es lo que decimos, ¿sí? Si estamos en un bioproceso y la purificación de nuestra proteína es muy, muy pequeña, ¿sí? Por ejemplo, algún interferón, alguna interleucina humana que esté destinada a la biomedicina, pues las concentraciones son muy, muy pequeñas. ¿Cómo la vamos a poder visualizar? Pues por Kumasi lo debemos de descartar, porque recuerden que aquí necesitamos concentraciones más altas. Entonces la tinción fluorescente o la tinción con plata será una de las tinciones preferentes para este tipo de análisis, ¿sí? Bueno, así se ve un gel teñido con Kumasi, ¿sí? De hecho, nosotros, dependiendo del patrón de migración, podemos determinar el peso molecular o de forma automática ya con algunos software, ¿sí? Entonces, en esta parte, ¿tienen dudas? No, profe. No, profe. ¿Nadie? Esto ya lo han visto en otras clases. Sí. Muy bien. Ok. Vamos a ver, vamos a dar una pequeña introducción de una de las bases de datos que vamos a estar empleando, ¿sí? Para nuestros análisis, para analizar rutas metabólicas, ¿ok? Entonces ahorita nada más, no es necesario que ustedes entren al servidor web de estas bases de datos porque después haremos ejercicios, pero sí quiero que la empiecen a conocer, ¿sí? Entonces voy a terminar de presentar y necesito... Ahí. Ahí ven mi pantalla, es el buscador de Google, ¿sí? Sí, profe. ¿Todos? Sí, Ulises, sí. Perfecto. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a usar una base de datos
que es diseñada y la mantiene la Universidad de Kioto. Se llama KEG. ¿Sí? ¿Todos? Sí, profe. No es necesario Sí. que lo hagan ustedes, ¿sí? Porque no les avisé que vamos a ver, pero será una introducción para que vean el poder que tiene esta base de datos. Entonces, de inicio nos va a aparecer esto, ¿sí? KEG es una base de datos tanto de genes y proteínas, ¿sí? Y las engloba, por ejemplo, en rutas metabólicas, ¿sí? Pues nosotros tenemos muchas opciones con esta base de datos, ¿sí? Nosotros nos vamos a ir solo a su apartado de rutas metabólicas, ¿sí? Entonces, para eso vamos precisamente a ir a las pathway. Y vamos a buscar qué es lo que nos interesa. Por ejemplo, ahorita nos puede interesar la glicólisis. ¿Sí? ¿Todos? Sí. 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 Perfecto. Entonces la vamos a buscar. Entonces ya se nos abre esta ventana con varias características y varias opciones para visualizar la vía metabólica, ¿sí? Digamos que la vía global es la que vamos a tener en un inicio, pero la glicólisis puede estar en módulos. La vía EMP, pues la podemos caracterizar aquí, ¿sí? También podemos identificar genes que están regulando a la vía. Por ejemplo, aquí vemos proteínas RAS, la fructosa 2,6-trifosfato, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a ir al mapa general de la vía, ¿sí? Entonces, en esta nueva ventana nos va a aparecer una breve descripción, ¿sí? De lo que hace la glicólisis, ¿sí? Entonces, ya nosotros podemos echar mano a esta base de datos también para otras clases que en un futuro ustedes tengan, ¿sí? De forma rápida podemos visualizar las enzimas, las reacciones y los productos que se están formando, ¿sí? Vamos a ir al mapa, lo vamos a hacer más grande, ¿sí? ¿Ya lo ven? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí nos unió la glicólisis, que la podemos marcar. Ajá. Entonces, ¿qué nos está marcando esos recuadros? Pues a lo mejor ya se imaginarán, ¿no? Las enzimas. Vamos a picar uno de esos recuadros. Y nos va a decir qué enzima es. En este caso es la fosfoglucomutasa, ¿sí? Regresamos al mapa. Glucosa 6-fosfato isomerasa, ¿sí? Y aquí nos da una breve descripción de las funciones que realiza, de las vías a las que en las que participa, ¿sí? Los productos de reacción. Más abajo, de hecho, podemos obtener información de en qué compartimiento celular se ha encontrado, ¿sí? Si se ha encontrado en el citoplasma, si se ha encontrado en mitocondrias, si se ha encontrado en peroxisomas, etcétera, ¿sí? Y esto lo podemos hacer para cada una de las enzimas, ¿sí? Entonces aquí las enzimas son las que vemos en los recuadros, la fructosa bisfosfato aldolasa, y así podemos ir para todas, ¿ok? Entonces, también podemos identificar el metabolito que se está
produciendo que se está transformando en cada reacción, ¿sí? Entonces por aquí, alfa de glucosa 6-fosfato, ¿sí? Nos da una breve descripción de su peso molecular, igualmente algunas características físico-químicas, en qué vías está participando, ¿sí? Por ejemplo, aquí participa en la glucosa 6-fosfato, participa en la glicólisis, en la gluconeogénesis, y también recuerden que es un canal de entrada para la vía de las pentosas fosfato, que de hecho aquí, si ven, aquí estoy señalando el link que nos lleva directo a cada una de estas vías, ¿sí? Por ejemplo, queremos ver la vía de las pentosas fosfato. Y ahí tenemos toda la vía de las pentosas fosfato con varios módulos, ¿sí? Nosotros los podemos ir separando, ¿sí? Y se nos van a abrir, ¿ok? ¿Sí? Entonces vamos con... ¿sí? Entonces, ¿para qué nos va a servir esta vía? Bueno, con esta vía podemos ver de forma global las ramificaciones que existen entre las vías metabólicas, ¿sí? Y esto es muy importante porque precisamente nosotros, de hecho ayer estábamos viendo un ejemplo de cómo poder redireccionar el flujo de carbono hacia ciertas reacciones, ¿sí? O más bien en muchas ocasiones lo que vamos a obtener es reducir el flujo de carbono en una ramificación y llevarlo hacia una vía principal, ¿sí? Que es, por ejemplo, lo que estábamos viendo en el ejemplo, ¿sí? El piruvato puede irse al lactato, ¿sí? En condiciones anaeróbicas, en fermentaciones, ¿sí? Si ese piruvato se va al lactato, pues nuestro producto de interés era el piruvato. Entonces lo que queremos es que no se transforme en lactato, ¿sí? Entonces podemos hacer tenemos varias herramientas para solucionar esto, ¿sí? Entonces, pues ya en las próximas clases empezaremos, yo les avisaré con anticipación, también dependiendo de los sistemas que ustedes tengan, porque me parece que algunos hasta la clase en teléfono lo están haciendo, ¿sí? Esta base de datos se puede ver en el teléfono celular, entonces tampoco hay mucho problema, ¿sí? Pero entonces ya la empezaremos a ver, ¿sí? Pues es importante que la comiencen a conocer, ¿sí? Entonces, de aquí, ¿dudas? No, profe. Muy bien. Torito listo. ¿Qué pasó? ¿Bien? Bueno, entonces, vamos a ver un poco estábamos viendo un esquema, ¿no? Del piruvato, precisamente. Sí. Sí, entonces tengo que dejar de... Ahí ya no ven bueno, o sea, sí me ven, pero no ven la presentación, ¿no? Sí, la presentación no se ve. Ah, perfecto. Entonces, ayer... Ay, ¿dónde están esas? Ayer estábamos... Siento que ahora acomodé diferente el pizarrón. A ver. Entonces, ayer estábamos viendo... Bueno, dejamos
un problema que fue más a la imaginación de ustedes ver cómo podíamos aumentar la productividad de piruvato, ¿sí? Porque, ¿cuál era el interés del piruvato? Pues el piruvato es un compuesto de alto interés industrial, ¿sí? Para la generación de aditivos, por ejemplo, en la industria farmacéutica para la obtención de algunos aminoácidos, por ejemplo, ¿sí? En los que se usa el piruvato para reacciones semisintéticas, ¿sí? Pero ya a nivel de la industria química, ¿sí? Entonces, pues partíamos de glucosa, ¿sí? Y entonces todas las reacciones hasta fosfoenol piruvato, ¿sí? Sí. Sí. Y piruvato. Entonces esto es nuestro compuesto de interés, ¿sí? Pero el piruvato puede transformarse en más cosas, ¿sí? Lactato, por ejemplo. Acetilcoenzima A, ¿sí? La acetilcoenzima A, pues, va al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿sí? Fosfonol piruvato puede ir hacia oxalacetato y entrar al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿sí? Entonces, nosotros podemos hacer varias cosas, ¿sí? De hecho, la mayoría de los trabajos que entregaron ayer, la mayoría tiene cierta imaginación de qué es lo que podemos hacer, que eso era lo interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Si estamos viendo que el piruvato se está transformando a lactato, ¿sí? Es porque estamos aquí en condiciones anaerobias, ¿sí? Si eliminamos esas condiciones anaerobias, nos vamos a condiciones aerobias. No vamos a tener lactato, ¿sí? Entonces esta era una de las formas, digamos que rápidas de que el flujo de carbono no se fuera al lactato. Recuerden, las fermentaciones ocurren de forma muy rápida, ¿sí? Recordemos nuestras clases, las fermentaciones son necesarias para una producción rápida de ATP y de coenzimas para reciclarse en la vía glicolítica, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a fermentación, esto se va a ir, la célula pues tiene altas demandas energéticas, el consumo va a ser muy rápido, ¿sí? Entonces queremos eliminar esto. Entonces, ya directo en condiciones aerobias, pues vamos a eliminar el lactato, ¿sí? Algo que por ahí se les ocurrió también fue
La lactato, tenemos aquí una enzima, la lactato deshidrogenasa. Pues, ¿qué podemos hacer? Por ahí uno que me pareció muy interesante la deducción, porque nosotros podemos pelearnos con la ingeniería genética y de lesionar y silenciar, pero puede ser que haya formas o maneras más rápidas de hacer esto. Una es con inhibidores. Un inhibidor de la lactato deshidrogenasa. Entonces, no tendremos reacción, ¿sí? Y no tendremos lactato. Esto es una forma bastante elegante. ¿Qué pasa con siempre vamos a tener algunos problemas en todas las formas que nosotros, en todas las operaciones que nosotros queramos realizar, ¿sí? Que nosotros vamos a tener que estar agregando de forma constante el inhibidor, que el inhibidor va a estar en un inicio a cierta concentración, pero conforme va creciendo el organismo, conforme vamos obteniendo más biomasa, pues necesitaremos más inhibidor. Entonces vamos a tener que estar agregando más inhibidor. Muchos de estos inhibidores también son muy caros, ¿sí? Pero es una forma. Y me parece muy bien. De hecho, es común hacer esto, ¿sí? Entonces, la forma más elegante ¿sí? Es eliminar el gen. Que esto, digamos que para esta reacción, pues realmente no tiene mucho caso, porque bajo condiciones de aerobiosis, pues ya no tendremos este problema, ¿sí? Esto va a ser muy poco. Pero ¿dónde sí podemos eliminar el gen? Digamos que ya estamos en condiciones aeróbicas. ¿Sí? Recordemos que esto nunca se nos debe de olvidar. La glicólisis puede trabajar de forma independiente del oxígeno, ¿sí? O sea, la glicólisis puede funcionar con o sin oxígeno, ¿sí? Y esto lo vemos muy claro en microorganismos usados en biotecnología desde hace muchos años, como la levadura, ¿sí? La levadura puede trabajar en condiciones aeróbicas y en condiciones anaeróbicas en la producción de vino, de cerveza. Ella no tiene problema en estar fermentando etanol, ¿sí? Entonces, esto es independiente del oxígeno. Pero ¿dónde sí podemos quitar genes? Aquí tenemos otra enzima, ¿no? Que es la Piruvato quinasa. Eliminar o silenciar. Eliminar o silenciamiento del gen, ¿sí? Esto digamos que será la forma, yo lo veo elegante, pero que nos va a costar mucho más trabajo, ¿sí? Por ahí hay otra que sería más fácil. Podemos usar aquí muchas de estas enzimas disminuyen su actividad por retroalimentación, ¿no? Por feedback. ¿Sí? Entonces también podemos emplear esto. ¿Sí? No solo irnos pues quito todos los genes, ¿no? O sea, sí podría funcionar, pero no será tan fácil eliminar todos estos genes, ¿sí? Nosotros si vamos a empezar a eliminar genes, vamos a tener que probar mutantes y mutantes, ¿sí? Por ejemplo, una primer mutante será una que carece de
de la piruvato deshidrogenasa, ¿sí? Pero ojo, eliminar la piruvato deshidrogenasa aquí tiene mucho sentido, ¿sí? Porque muchos dirían, elimino la piruvato deshidrogenasa, entonces no tengo coenzima A. Pero nosotros vamos a estar atacando el ciclo de Krebs con el oxalacetato, porque acá tenemos otra enzima, la fosfoenol piruvato carboxilasa, ¿sí? Entonces con esta podemos estar alimentando el ciclo de Krebs, ¿ok? Entonces eso no sería tan mala idea, ¿ok? ¿Sí? Ahora, hay otra probabilidad para esto. Una es eliminando esto, y por ahí alguien puso que aquí tenemos otra enzima. Ajá. ¿Qué podríamos hacer con esa enzima? Estoy tomando mi coca. ¿Podría ser sobreexpresar el gen? Exactamente. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a sobreexpresar la PKI. Que recordemos que el fosfonal piruvato también puede ir hacia otras cosas. Pero si estamos sobreexpresando una enzima en mayor cantidad que está tomando como sustrato el fosfonol piruvato, ¿sí? Lo va a estar transformando en piruvato y va a estar sacando piruvato y piruvato, ¿sí? Porque tenemos mayor cantidad de esta enzima, ¿ok? Entonces, por cinética enzimática que ustedes ya conocen, ¿sí? Al tener ese sustrato, la piruvato quinasa va a estar funcionando, ¿sí? Entonces esta es también una técnica bastante eficiente, ¿ok? A nivel, digamos que a nivel enzimático, nosotros podemos también tener otra técnica para poder aumentar la actividad enzimática de la piruvato quinasa, ¿sí? Entonces, voy a borrar aquí, ¿sí? Sí. Profe, aquí se podría utilizar la retrorregulación. Exacto, sí, y sin necesidad de estar haciendo de tener ahí tus miles de mutantes, porque ahorita vamos a ver cómo podemos obtener mutantes, ¿sí? Así un esquema general. Y, o sea, no es algo tan sencillo, ¿sí? Ahí tú te la puedes estar pasando un año en obtener mutantes y no vas a obtener nada, ¿sí? Es lo que queremos llegar, ¿no? Es lo que queremos implementar, pero hay otras formas, ¿sí? La retrorregulación es una de ellas. O sea, usar metabolitos propios, ¿sí? Que están regulando la actividad de una enzima, por ejemplo. Y la otra es muchos procesos biológicos a nivel industrial sí emplean inhibidores, ¿sí? Entonces, emplean inhibidores para inhibir cierta ruta, una reacción que da acceso
a otra vía metabólica, ¿sí? Se inhibe la primera enzima y ya el flujo de carbono se va hacia la reacción que nosotros queremos realizar, ¿sí? Sí que ahora, pues es obvio que con la tecnología del ADN recombinante, pues la obtención de cepas generadas por ingeniería genética es bastante amplio, ¿sí? Muchas cepas productoras de enzimas, productoras de alcoholes, de ácidos orgánicos, son empleadas con ciertas modificaciones genéticas, ¿sí? Se pueden utilizar mutágenos, ¿no? Para la cepa, bueno, para mutar la cepa, Exactamente, ¿no? eso lo vamos a ver ya en la implementación de generación de mutantes, pero con mutágenos, de hecho, es como la biotecnología ha obtenido cepas modelo, ¿sí? Para poderles realizar ingeniería genética. El caso más conocido es la obtención con mutágenos de cepas ausótrofas, ¿sí? Entonces, con estas cepas ausótrofas nos sirven de punto de partida para poder llevar a cabo el mejoramiento de cepas, ¿sí? Esto es bien interesante, esto que están mencionando, la generación de cepas ausótrofas, que es con mutágenos. ¿Qué pasa cuando usamos mutágenos? ¿Sí? Esto, digamos que este tipo de mutagénesis es una mutagénesis al azar, ¿sí? Por ejemplo, con agentes químicos o con, O con físicos también, con con físicos rayos UV, como ¿no? UV, con Los X. ultravioleta, con rayos X, con rayos gamma, ¿sí? Las cepas industriales de Penicillium chrysogenum se obtuvieron así, con mutagénesis clásica, ¿sí? ¿Recuerdan la historia de la cepa del melón, no? Pues a la cepa del melón, a la cepa Wisconsin, la NRL 1951, empezó un programa de mejoramiento genético, pero por mutagénesis clásica, ¿sí? Y entonces se obtuvo la primera cepa industrial de Penicillium chrysogenum, que fue generada a partir de métodos físicos de mutagénesis y de métodos químicos con mutágenos, ¿sí? Y ya después se caracterizaron y le habían cambiado a todo, ¿no? Penicillium chrysogenum. ¿Cuál es la dificultad de la mutagénesis clásica? ¿Sí? Que nosotros vamos a tener una colección de mutantes inmensamente grande, ¿sí? Vamos a tener cientos, y si no es que miles, de mutantes que tendremos que analizar, ¿sí? Pero bueno, esto no es imposible, esto se ha hecho por mucho tiempo, y de hecho así nace, digamos que la biotecnología moderna, ¿sí? En el mejoramiento de microorganismos, con mutagénesis al azar, ¿sí? Y sí, todavía lo podemos hacer. Entonces, ¿cuál será una de las esto tiene como ventajas que los costos son menores, ¿sí? Aunque el trabajo es mayor, ¿sí? También las cepas con un buen sistema de mantenimiento, pues pueden perdurar por mucho tiempo. Una ventaja de mutaciones ya dirigidas es, bueno, diseñar la estrategia de mutación. Ajá. Y esto también nos puede llevar mucho tiempo, ¿sí? Pero una vez implementada, esto puede resultar potencialmente más eficiente, ¿sí? El mejoramiento genético a través de la tecnología del ADN recombinante, ¿ok? Pero sí, todo esto lo podemos emplear y lo vamos a ir viendo, ¿sí? Para mejorar cepas. ¿Más dudas? Sí, profe, por ejemplo, si ya tenemos la sobreexpresión del PKI, entonces ya no habría necesidad de añadir más glucosa al medio, ¿o qué tan viable es esto? Nosotros, recuerden, en todo crecimiento microbiano, nosotros tenemos que medir
también las concentraciones de glucosa que vamos a adicionar al medio, porque existe un fenómeno en el crecimiento microbiano que es la inhibición por sustrato, ¿sí? Entonces, la inhibición de sustrato, si nosotros estamos manejando concentraciones muy altas del sustrato, regularmente vamos a ver tasas de crecimiento menores, ¿sí? Y recuerden, al tener estas tasas de crecimiento menores que estarán afectando el metabolismo de la glucosa, pues la productividad también va a ser menos eficiente. Pues nosotros tenemos que tomar en cuenta todos estos factores, ¿sí? Que ya conocemos, factores como la concentración de sustrato, como pH, temperatura, etcétera, ¿sí? Entonces, sí, nosotros debemos de considerar esto. Si nosotros estamos sobreexpresando la piruvato quinasa, ¿sí? Nosotros esperamos tener rendimientos más altos en la obtención de piruvato, o más bien en la transformación del fosfoenol piruvato, ¿sí? Y con esto esperamos tener más piruvato. Entonces, sí, experimentalmente podríamos tener una asimilación de la glucosa también más rápida, ¿sí? Entonces, nosotros es importante diseñar esto. Va a ser una concentración inicial de glucosa, vamos a adicionar glucosa posteriormente, eso lo tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? También nosotros tenemos que investigar cómo es el consumo de glucosa con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces sí, es bien, sí, no nomás es tener, ya somos todos unos ingenieros genéticos, pero bueno, ahora a ver, ¿no? Tienes una super cepa que se inhibe por sustrato muy fácil, ¿no? Entonces, esos son los problemas que tenemos que enfrentarnos, ¿sí? Con respecto a la PKI, particularmente en la PKI, se ha obtenido la productividad de fosfoenol piruvato mediante otra forma, no con la sobreexpresión, ¿sí? Es así más o menos. Bueno, ¿más dudas? ¿No? ¿Dudas? Y en este caso el Western Blot también aquí jugaría un papel, pues, más bien podría entrar. En la sobreexpresión, de hecho, el Western Blot sería una de las técnicas que usaríamos para saber si hemos sobreexpresado la proteína. ¿Cómo se vería esto? ¿Sí? Vamos a tener nuestra cepa silvestre, ¿sí? Le vamos a poner cepa wild type. Y nuestra cepa que sobreexpresa ¿sí? Nuestra cepa que sobreexpresa PKI, ¿ok? Entonces nosotros ya hacemos todo, nuestra extracción de proteína, corremos nuestra electroforesis de acrilamida y ahora hacemos el Western Blot para detectar la piruvato quinasa, ¿sí? La PKI. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Sí? Lo que vamos a ver es en la cepa wild type, sí tenemos a la PKI, ¿sí? No la eliminamos, sí la vamos a tener. Entonces, si ponemos el anticuerpo, vamos a detectar una banda, ¿sí? Ahora, si nuestra sobreexpresión fue efectiva, ¿cómo será la banda de la cepa que sobreexpresa la piruvato quinasa con respecto a la cepa silvestre? Igual, ¿no? Si es igual, miren. Ahí.
¿Cómo serán las concentraciones de la PKI si vemos una banda igual? Van a ser similares. Lo que esperamos en la cepa que sobreexpresa PKI ¿sí? Es esto, ¿sí? Porque ¿qué? Tenemos más concentración, una concentración mayor de la enzima con respecto a la wild type, ¿sí? Entonces, con esto, nosotros decidimos que nuestra cepa es correcta, que sobreexpresa de forma eficiente la PKI, ¿sí? ¿Dudas aquí? No. Hay otra forma para identificar la sobreexpresión de PKI que es a nivel genético, que es el por PCR tiempo real, que creo que lo teníamos que ver hace 2 clases antes de vacaciones, pero a ver si nos da tiempo de verlo hoy, ¿ok? ¿Sí? Entonces así se verá una cepa que sobreexpresa PKI. Entonces esta sobreexpresión nos podría llevar, nos tendrá como resultado una mayor productividad de piruvato, ¿sí? La piruvato quinasa al estar aumentada intracelularmente va a estar tomando todo el fosfenol piruvato para estarlo transformando en piruvato, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a ver, hay otro método para aumentar la actividad de la piruvato quinasa en la producción de piruvato, ¿sí? Entonces la piruvato quinasa, ¿sí? En eucariotas, esto en microorganismos eucariotas, creo que ya se los había comentado, la piruvato quinasa puede ser fosforilada. ¿Sí? Esa P es de fosforilación. Le voy a poner F. ¿Sí? Sí, profe. ¿En qué residuo se fosforila? En serina. Esto nos quiere decir que es una fosfoserina. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la piruvato quinasa se fosforila? Aumenta su actividad enzimática. ¿Sí? Sí. Entonces, si esto lo viéramos en actividad enzimática, voy a borrar.
Bueno, más o menos. Se ve bien. ¿Sí? No, creo que lo dicen para no hacerme sentir mal. Pero sí dibujo horrible. No, no se ve mal. A ver, tenemos dos curvas, ¿sí? Estas, ¿se acuerdan de cuáles? ¿Sí? Nosotros, a ver, ojo, ¿sí? Aquí pónganme atención. Hemos dicho que la fosforilación aumenta la actividad enzimática de la piruvato quinasa. Y esto lo queremos mostrar gráficamente, ¿sí? ¿Cuál será la forma, cuál gráfica representa la forma fosforilada de la piruvato quinasa? La de izquierda o derecha. Izquierda. Alguien ya dijo izquierda. Pero ¿por qué la izquierda? Viendo la gráfica. Pues porque alcanza más rápido la actividad enzimática, ¿no? O sea, es más rápido la curva, comienza a elevarse antes. Sí, 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 pero no. O sea, sí, gráficamente vemos eso, pero digamos que lo más correcto es ver la KM. ¿Cuál KM es más pequeña? La primera. O sea, la de acá. ¿Sí? La KM, recuerden que esto, si por ahí nos escucha un ingeniero de esos de hueso colorado, pues recuerden que la KM de cierta forma nos está diciendo la afinidad que tiene la enzima por el sustrato. ¿Sí? Eso no se nos debe de olvidar. ¿Ok? Y entonces la KM entre más pequeña, es que mayor afinidad tiene por el sustrato. ¿Sí? ¿Todos? Sí. Bueno, pues ahora dirán, bueno, ¿y? Sí, la KM todo, pero, y la forma fosforilada, sí. ¿Y qué podemos hacer para que... Aquí la idea es, ¿qué podemos hacer si la piruvato quinasa en su forma fosforilada es más activa? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer para que la piruvato quinasa siempre esté fosforilada? ¿Sí? Conservar un valor de KM más pequeño. O sea, sí, con la fosforilación la KM va a ser más pequeño, pero en la proteína, en la cadena polipeptídica, la fosforilación, recordemos, la fosforilación es una modificación posttraduccional muy lábil, que se puede perder muy fácil. Recordemos este complejo de enzimas quinasas y de fosfatasas. Las enzimas quinasas agregando grupos fosfato a las proteínas y las fosfatasas eliminando esos grupos fosfato. ¿Sí? Esto ocurre en eucariotas, por ejemplo, hongos o levaduras. Entonces, en el caso de Saccharomyces cerevisiae, ¿sí? Un hongo de alto interés biotecnológico, recordemos la vía de las proteínas G. ¿Sí? Rápidamente. Recordemos que la subunidad alfa interacciona con la adenilato ciclasa. ¿Sí?
Y esta nos produce AMP cíclico. El AMP cíclico activa pKa. ¿Sí? pKa fosforila a la piruvato quinasa. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, viendo esta vía, ¿qué se les ocurre para tener siempre activo pKa y que siempre esté fosforilando la piruvato quinasa? Si adicionamos mucha glucosa, tenemos inhibición por sustrato del crecimiento. ¿De qué forma podemos mantener activa esta vía? Con un regulador en el pK. El regulador aquí de pKa es el AMP cíclico. ¿Qué podemos hacer con este AMP cíclico? ¿No se podría con una baja concentración de glucosa? Sí, nosotros podemos trabajar. Si trabajamos con concentraciones muy bajas de glucosa, ¿sí? La vía se inhibe, porque esta es la vía que sensa la glucosa. Recuerden, el AMP, ¿qué es lo que se ha hecho? Podemos adicionar AMP cíclico al medio, ¿sí? Y tengamos o no activo esto, ¿sí? Vamos a tener AMP cíclico. Pero el AMP cíclico es extremadamente caro, ¿sí? Entonces, eso lo desechamos. Recuerden que el AMP cíclico puede ser degradado nuevamente a AMP por la fosfodiesterasa. ¿Sí? Entonces, la fosfodiesterasa lo que va a hacer es transformar el AMP cíclico en AMP. Si no tenemos AMP cíclico, esto no ocurre. ¿Sí? A ver el de los inhibidores. Aquí es un claro ejemplo para usar un inhibidor. ¿Inhibidor de qué? Un inhibidor de las fosfodiesterasas. ¿Sí? Si agregamos un inhibidor de las fosfodiesterasas, esto lo vamos a eliminar y siempre vamos a tener AMP cíclico. ¿Qué inhibidores de las fosfodiesterasas conocen?
los que toman café, ¿saben que están tomando un inhibidor de las fosfodiesterasas? No, profe. No. La cafeína es un fuerte inhibidor de las fosfodiesterasas. Entonces, por eso mucha gente cuando toma café se siente despierto, se siente un poco más activo. ¿Pero por qué? Porque está inhibiendo estas enzimas, las fosfodiesterasas. Entonces, sus niveles de AMP cíclico son muy altos. ¿Sí? Entonces, la gente que acostumbra a tomar café, esta vía del AMP cíclico PKA siempre la tienen muy activa. Entonces, por eso mucha gente que toma café hasta le da la temblorina y a veces hasta les abre el apetito. Tiene siempre activa esta vía, ¿sí? La vía del AMP cíclico PKA. Recordemos que PKA juega un papel fundamental en el catabolismo. ¿Sí? Entonces, una estrategia para esto es precisamente adicionar un inhibidor de la fosfodiesterasa. ¿Sí? Que va a estar actuando directamente acá. Entonces, al tener el inhibidor de las fosfodiesterasas, el AMP cíclico va a estar en concentraciones altas siempre. Nunca se va a transformar nuevamente en AMP. Entonces, la vía de PKA va a estar siempre activa y PKA va a estar fosforilando siempre la piruvato quinasa. ¿Sí? No vamos a agregar cafeína al medio de cultivo. Regularmente usamos otro inhibidor que se llama teofilina. ¿Sí? La teofilina, de hecho, véanla, químicamente es muy similar a la cafeína, ¿ok? De hecho, la teofilina también se ha empleado para mantener activa la vía de PKA, por ejemplo, en algunas cepas que producen antibióticos, ¿sí? Como Acremonium crisogenum o Penicillium crisogenum, productores de penicilina y cefalosporina, ¿sí? Entonces, esta es una primera estrategia para mantener siempre niveles de fosforilación de la piruvato quinasa, ¿sí? Entonces, ¿dudas aquí? No, profe. No. ¿No? Ok, entonces vamos ahora a la estrategia que es un poco más complicada. ¿Sí? Mutagénesis sitio dirigida. Entonces, habíamos dicho que recordemos, la fosforilación de proteínas puede ocurrir en sitios de serina, de
trionina o de tirosina, ¿sí? Aquí no estamos tomando en cuenta, por ejemplo, las histidinquinasas, ¿sí? Aquí estamos solo viendo fosforilación en serina, trionina, tirosina, ¿sí? Las histidinquinasas es digamos que un grupo particular de sinasas, ¿sí? Entonces aquí tenemos la serina, ¿sí? La S, la serina fosforilada. Ajá. ¿Qué podemos hacer, digamos, a nivel genético para siempre tener esta serina fosforilada? ¿Sí? Pues será complicado. Pero lo que podemos hacer es mimetizar la fosforilación. ¿Sí? ¿Cómo la podemos mimetizar? ¿Sí? Lo que vamos a hacer es intercambiar el aminoácido, ¿sí? Vamos a intercambiar el aminoácido serina que se fosforila, ¿sí? Por un aminoácido que mimetice, ¿sí? Que mimetice un residuo fosforilado. ¿Sí? Entonces vamos a intercambiar un aminoácido que mimetiza un sitio fosforilado. ¿Ok? ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Por un método que se conoce como mutagénesis sitio dirigida. ¿Ok? Ok. ¿Sí? Ahora, ¿qué residuo puede mimetizar una fosforilación?
Regularmente usamos el ácido aspartico, ¿sí? De hecho, ustedes pueden ver la estructura y mimetiza el grupo R del ácido aspartico, mimetiza el grupo fosfato de un residuo fosforilado, ¿sí? Entonces, nosotros podemos mimetizar, tener una pKi, ¿sí? En lugar de tener una serina, ¿sí? La vamos a intercambiar por ácido aspartico. ¿Sí? Entonces, hacemos esta mutagénesis y ahora vamos a tener ácido aspartico, ¿sí? Entonces, al mimetizar esta fosforilación, la piruvato quinasa será ahora enzimáticamente más activa, ¿sí? Y esto lo podemos hacer, de hecho, se ha hecho mucho en Saccharomyces cerevisiae, hacer esta mutación y obtener rendimientos, obtener una glicólisis más activa, ¿sí? Por el aumento de la actividad de la piruvato quinasa. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas? Sí, profe. ¿Dudas? ¿No? ¿Dudas? No, profe. No, profe. Bueno. De todas formas se está grabando esto, ¿verdad? Sí. Sí, ya la próxima semana vamos a hacer esto. De hecho, hoy tuve una junta precisamente para normalizar esto de las adscripciones. Y entonces, estos videos los vamos a subir a esta cosa que se llama Virtuami, que de hecho ustedes tienen más experiencia en eso, ¿sale? Entonces, pues a más tardar la próxima semana se van a subir, ¿sí? Porque también me parece que deberíamos de ser 52. Y lo que he visto es que regularmente el número de personas que estamos en las clases no supera los 43. Entonces parece que hay unos que no están tomando directamente la clase y pues tal vez viendo los videos puedan un poco aprender algo, ¿sí? Que puede ser por muchas causas, ¿no? También tenemos que ser un poco flexibles, ¿no? Por esta cosa de la pandemia. Y pues bueno, dudas con esto. Esto es bien importante porque ya más adelante vamos a... o sea, tenemos que saber qué técnicas o qué estrategias podemos hacer. Y más adelante vamos a hacerlo ya a nivel de secuencia de ADN, ¿sí? O sea, qué estrategias vamos a hacer para mutar un sitio, ¿sí? Entonces, ¿dudas? Por ahora no, profe. Muchas gracias. Ok, entonces, de tarea, se los voy a mandar por un correo, ¿sale? Necesito que me digan quiénes tienen acceso a una computadora de escritorio o laptop, ¿sí? O más bien que me digan quiénes no tienen acceso, ¿sale? Porque quienes no tengan acceso, bueno, veremos la forma en que puedan aprender esto. Necesito que bajen un programa, ¿sí? En su computadora. En el correo se los pongo. Se llama Snapgene,
¿sí? En este software lo que vamos a analizar son las secuencias de plásmidos, secuencias de genes, secuencias de proteínas. Pues sobre todo lo vamos a usar para visualizar sitios de corte de enzimas de restricción, por ejemplo, ¿sí? Sitios en los plásmidos se llama sitio múltiple de clonación o polilinker, que es el sitio donde vamos a clonar un fragmento, ¿sí? Porque esto lo vamos a ocupar, digamos que son las estrategias básicas para generar cepas modificadas genéticamente, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo conforme terminamos de ver esto de las vías metabólicas y sus puntos de regulación, ¿sí? ¿Sale? Ok, entonces, la próxima clase vemos los puntos de regulación críticos de la vía glicolítica. Y vemos estrategias de delesión de genes, ¿sí? Entonces, bueno, también les envié al chat una lectura de por qué los hongos no deben de ser considerados plantas, ¿sale? Entonces, por favor, léanlo porque es bien importante. Todavía hay alumnos que no sé por qué siguen, bueno, sí sé por qué, ¿no? Porque alguien se los enseñó así. Siguen clasificando a los organismos por los 5 reinos. Entonces eso se me hace a este nivel impresionante porque no debe de ser, ¿sí? Entonces lean esto y cualquier duda lo revisamos, ¿sale? Entonces, recibí varios reportes del ejercicio. La mayoría era lo que quería, ¿no? Que tuvieran imaginación, que el inhibidor, que el feedback, que cambiar condiciones anaerobias por aeróbicas, que quitar todos los genes y quedarse nada más con 3 o sobreexpresar un gen. O sea, eso es la imaginación que debemos de tener como científicos, ¿sí? Y más como científicos de esta área bioquímica, ¿sí? Tan importante, ¿sale? Entonces, pues les mencioné la clase pasada, íbamos a tener una escala de un punto, punto 5 y punto 3, ¿sale? Entonces esto, pues será para el primer examen que ya tengo la fecha. Se las envío ahorita con la presentación de la SDS PAGE. Ahí les tengo que, ahorita lo hago, les envío la fecha tentativa de examen, pero en la siguiente clase vemos si es muy pronto o si, no sé, ¿no? Algo, ¿ok? Porque los temas que hemos visto son, pues, algo complejos, ¿sí? Empezamos a ver represión por catabolito, cómo la detección de las células de la glucosa, y lo que terminamos estas 2 clases, me parece, ¿sí? Entonces, ¿dudas? No, profe, gracias. ¿No? Ok, entonces, bueno, pues les envío entonces estas cosas, ¿sale? ¿Sí? De acuerdo, profe. Muchas gracias. Y